La primera técnica de inducción miofascial en las restricciones transversas de la fascia plantar. Va a estar el paciente en decúbito supino en la camilla y el terapeuta de pie en un lado del que se va a tratar. El terapeuta con ambas manos sujeta el pie del paciente a nivel del arco transverso. Haciendo contacto con sus pulgares sobre el dorso del pie, sobre las articulaciones metatarsofalángicas y con las articulaciones interfalángicas proximales de sus índices, previamente flexionados sobre la planta del pie. Posteriormente, tratando de separar con sus manos entre sí, ejerce una tracción hacia afuera al mismo tiempo. Mantiene la presión sobre el pie entre sus pulgares e índices en forma de un alicate. La aplicación de la técnica debe de ser de un mínimo de 3 a 5 minutos y hay que vencer las 3 barreras de restricción. La siguiente técnica es la inducción de la fascia del tríceps sural, que se divide en 3 fases. El paciente tiene que estar en decúbito prono en la camilla y el terapeuta de pie en el lado que se va a tratar. La fase A, el terapeuta con su mano caudal sujeta la masa muscular del tríceps sural cerca del tendón de Aquiles y con la mano craneal toma la masa del tríceps a nivel de la restricción. Posteriormente, mientras la mano caudal sostiene de manera firme el músculo, la mano craneal realiza un deslizamiento transverso. La mano no debe deslizarse sobre la piel, sino mantener junto a ella. La aplicación del deslizamiento transverso se puede repetir entre 7 a 15 veces en diferentes sitios con un largo recorrido del tríceps, lo que facilita una ubicación exacta del punto de restricción. En la fase B, el terapeuta fija la masa del tríceps con ambas manos. Ubica un punto de restricción abrazando el músculo con los pulgares y realiza con ellos un deslizamiento transverso tratando de aplicar una presión progresiva según el grado de dolor. Y en la fase C, para realizar esta técnica, el paciente tiene que estar en decúbito prono. Debe flexionar la rodilla a 90 grados. Un poquito más para abajo, por favor. Ahí, sí. El terapeuta se sienta sobre la camilla del lado que se va a tratar. A continuación, con los 4 dedos de ambas manos ejerce presión de adentro hacia afuera. Mantener de 3 a 5 minutos y debe realizar pequeños movimientos de estiramiento con los dedos, según la dirección de la liberación. Los pulgares no participan directamente en la técnica, su función es actuar como banderines de control de la simetría de la aplicación de la técnica. La siguiente técnica es la inducción de la fascia del cuádriceps. También se divide en fase A y fase B. El paciente tiene que estar en decúbito supino, boca arriba, por favor. Y el terapeuta de pie. La técnica A, el terapeuta coloca su mano caudal por encima de la rodilla
sobre la masa del cuádriceps. La otra mano la coloca sobre la masa del cuádriceps y en lugar de la mano caudal, el terapeuta realiza un deslizamiento transverso sobre la masa del músculo. La mano no debe deslizarse sobre la piel, la presión se realizará contra el fémur. La dirección del movimiento es de adentro hacia afuera. En la fase B, en algunas situaciones al detectar restricciones en sentido vertical, el movimiento se realiza con ambas manos, en dirección craneocaudal, ejerciendo con ellas al mismo tiempo presión sobre el fémur. El movimiento debe realizarse en una manera vigorosa. Y la técnica C, una vez eliminadas con las técnicas anteriores las restricciones superficiales, se procede a la aplicación de la técnica manos cruzadas. El terapeuta coloca las manos previamente cruzadas sobre la masa del cuádriceps, de tal modo de que una de ellas se encuentre situada justo por encima de la rótula y la otra sobre el tercio superior del muslo. Posteriormente continúa la aplicación de la técnica de manos cruzadas. Para la siguiente técnica es la inducción de la fascia del cuádriceps. El paciente va a estar igual en decúbito supino y el terapeuta de pie. La técnica, el terapeuta coloca sus dos manos sobre la masa del cuádriceps de tal modo que la mano craneal se encuentre sobre el tercio superior de la masa del músculo y la mano caudal sobre el tercio inferior. Ejerciendo todo el tiempo la presión hacia el fémur, el terapeuta realiza un deslizamiento de la masa muscular del cuádriceps hacia afuera, manteniéndola durante unos 90 a 120 segundos. No se debe realizar las manos sobre la piel, ni permitir una rotación de las extremidades inferior que se esté tratando. Al realizar esta fase se regresa a la posición neutra. La siguiente, posteriormente, sin modificar la posición inicial de las manos, aplicando el mismo procedimiento, el terapeuta realiza el deslizamiento hacia adentro, siguiendo los mismos pasos. En la C, la liberación del área suprapatelar o suprarrotuliana, el terapeuta coloca una de las manos por encima de la rótula y la otra sobre el tercio inferior del cuádriceps, utilizando la técnica de manos cruzadas. Ejerce una presión tridimensional durante 3 a 5 minutos. La siguiente es la liberación del área infrapatelar. El terapeuta coloca su mano craneal sobre el tendón rotuliano, ejerciendo una presión hacia arriba. La mano caudal coloca en la fosa popltea e ejerce una tracción hacia abajo. La presión debe mantenerse durante unos 3 a 5 minutos. Y por último, si el dolor dificulta la fase D, por ejemplo, en presencia de un intenso dolor infrarrotuliano, el terapeuta puede colocar una mano debajo de la fosa popltea y la otra por encima de la rótula sobre el tercio inferior del recto anterior. La siguiente técnica es la inducción miofascial del tensor de la fascia lata. También se divide en 3 fases. El paciente va a estar tumbado sobre el lado contrario del que se va a tratar.
Las caderas y las rodillas deben estar ligeramente flexionadas. Vuelta para allá. De ahí. Y el terapeuta de pie detrás del paciente. En la primera técnica, el terapeuta coloca ambas manos sobre la masa del tensor de la fascia lata y ejerce con los pulgares una presión en dirección del cuádriceps. Esta presión debe mantenerse durante 3 a 5 minutos. ¿Te duele? Entonces, te los pude tocar en el horno. La siguiente técnica, posteriormente manteniendo las manos en la misma posición, el terapeuta ejerce con una de ellas presión hacia el cuádriceps y con la otra hacia los isquiotibiales. Entonces va una hacia abajo y otra hacia arriba. En la siguiente etapa, finalmente el terapeuta coloca la mano craneal sobre la articulación coxofemoral y con la mano caudal realiza un deslizamiento longitudinal sobre el tensor de la fascia lata en dirección cranocaudal. El movimiento se repite de 3 a 7 veces, según los principios explicados. La siguiente técnica es la inducción miofascial de los isquiotibiales. El paciente va a estar en decúbito supino y el terapeuta en posición de sentado en la camilla sobre el lado que se va a tratar. El paciente apoya la pierna sobre la pierna que se va a tratar, manteniéndola flexionada aproximadamente a 90 grados sobre el hombro del terapeuta. El terapeuta abraza con sus manos el muslo colocando los pulgares sobre el tercio inferior de los isquiotibiales, efectuando presión desde adentro hacia afuera. Desliza sus manos lateralmente realizando un movimiento en forma de semicírculo. Al terminar el primer movimiento se debe regresar con los pulgares a la línea media y repetir el movimiento de 3 a 5 veces, iniciándolo 1 centímetro más abajo en cada movimiento consecutivo. La siguiente técnica, el paciente va en decúbito prono, un poco abajo por favor, y el terapeuta de pie al lado que se va a tratar. El terapeuta coloca una de sus manos transversamente sobre el tercio superior de la cara posterior del muslo y realiza con ella un punto de origen de los isquiotibiales. La otra mano colocada en posición prona realiza a lo largo de la cara posterior del muslo un deslizamiento transverso. En la siguiente, el paciente está en decúbito prono y la técnica, la contrapresión se efectúa sobre la tuberosidad ciática. El terapeuta realiza la técnica con el dedo índice reforzando por el dedo medio o el dedo corazón, con sus articulaciones metacarpofalángicas o con el codo. Y esto es con los nudillos. Gracias.